el motivo por el cual Jesús maldice la higuera y purifica el templo. Ahora estamos en el día lunes de esta Semana Santa. Leamos lo que pasó en Marcos capítulo 11. Y dice desde el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Cuál era el motivo por el cual Jesús maldice la higuera y después purifica el templo? Jesús acá está derramando juicios contra la falsa apariencia y contra la falsa adoración. Jesús, él estaba realizando una misión, demostrando que él era el Hijo de Dios. ¿De dónde viene esta falsa adoración? ¿De dónde viene esta falsa apariencia? Tenemos acá la higuera que ahora iba a quedar estéril para siempre. Jesús se acerca porque ve un follaje que daría a entender, ya que el higo crecía junto con las plantas, que tenía higos, que tenía fruto, pero no lo tenía. Evidentemente era una higuera que tenía mucha fuerza, porque incluso antes de tiempo estaba brotando esas hojas, tenía hojas y tenía que tener frutos por consecuencia, pero no era así. Era una falsa apariencia. Ahora esto es realmente muy simbólico, porque Jesús llamaba higuera al pueblo de Israel. Podríamos ir a unos cuantos versículos del Antiguo Testamento, pero vamos a ir a Jeremías. Jeremías en el capítulo 8. Desde el versículo 4 vamos a leer, pero leamos primero en el versículo 13 para comprender de que Jesús estaba hablando de Israel. Dice Jeremías 8:13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Años después, en Jerusalén iba a ser sitiada por el general Tito. Este juicio no iba a pasar mucho tiempo en que se iba a cumplir, pero lo que anuncia acá Jeremías lo anunció siglos antes. Por eso Jesús, como leíamos ayer, antes de entrar a Jerusalén, había dicho en Lucas 19, 43 y 44, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como vemos, aquí Jesús está utilizando esta higuera frente a sus discípulos para señalar que el juicio sobre Israel estaba llegando, porque ellos tenían una falsa apariencia. Ahora, ¿cómo viene esta falsa apariencia tanto al pueblo de Israel
como tanto puede venir a usted. Viene de acuerdo a cómo es su relación con el pecado. Y en estos versículos de Jeremías capítulo 8 se nos muestra cuál era la relación que tenía Israel con el pecado. Dice en el versículo 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el pecado y no han querido volverse. El trato que Israel tenía con el pecado, quizás sea el mismo trato que usted tiene con el pecado, insistencia en el pecado. Hace preguntas aquí para uno reflexionar. El que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? Y luego dice, este pueblo abrazó el engaño, aferrado al engaño. Usted sabe bien qué pecados está haciendo y aún insiste en ellos una y otra vez. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Vendrá el momento en que el juicio de Dios caerá sobre su vida. Porque Dios no contenderá para siempre con el hombre. Luego seguimos leyendo y dice en el versículo 6, escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y esa es la manera en que muchos obran en el pecado en sus vidas. Cada uno hace la suya, insistentemente, indiferentes a que están desagradando a Dios. Dice el versículo 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Habíamos leído en Lucas capítulo 19, versículo 44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos insistían en pecar, ellos se mantenían indiferentes a el pecado que estaban cometiendo delante de Dios. Otro punto que podemos resaltar en cuanto al trato del pecado, no solamente la insistencia, la indiferencia, sino también la insensibilidad frente al pecado. Dice el versículo 8, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño. Ellos eran insensibles ante el pecado, a pesar de que se jactaban de conocer, de tener la palabra de Dios. Realmente estaban en un estado de tibieza. Y justamente la gran advertencia en Apocalipsis es la tibieza que hay en muchos que dicen ser creyentes, porque lamentablemente las personas que son insensibles, que no son sensibles al pecado, o sea, que son insensibles al pecado, que insisten en pecar, dice la palabra de Dios que no son hijos de Dios, porque no están dando el fruto que tienen que dar. Son falsos.
¿Usted quiere saber si usted es un falso creyente? ¿Usted quiere saber si está teniendo una apariencia falsa? Entonces revise cuál es su relación con el pecado. ¿Es acaso usted insistente con el pecado? ¿Es indiferente? ¿Es insensible ante el pecado? También podemos leer en el versículo 11 que ellos trataban el pecado de manera insuficiente. Ellos, dice el versículo 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Ellos tenían ineptitud para tratar el pecado. Lo trataban de manera liviana. Podemos leer Jeremías capítulo 3, versículo 10, que dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. En Jeremías 4:10 dice: y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Los pastores, los ministros que estaban en ese tiempo de Israel, decían que iba a estar todo bien cuando en realidad lo que venía era juicio. Jeremías sufrió mucho para advertir del juicio que iba a venir sobre Israel. Pero abundaban en esa época, como abundan hoy en día, los falsos maestros bíblicos diciendo que está todo bien, que Dios te ama y te perdona lo que sea. Mentira. Lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios, lo estamos viendo en este momento. En Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Usted es inepto en tratar sus pecados? ¿Usted está tratando su vida con liviandad? ¿Usted está tratando de poner oídos a cosas positivas, a malas interpretaciones de la palabra de Dios para usted seguir insistiendo en el pecado, para seguir siendo indiferente a lo que dice la palabra de Dios, para seguir siendo insensible? Es una característica de esta época. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 que en estos tiempos van a abundar los maestros que hablen conforme a la maldad de las personas. Y las personas tendrán comezón de oír, no van a soportar la sana doctrina. Y luego continúa diciendo en el versículo 12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y aquí viene el versículo que leímos al principio. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por eso Jesús, cuando está yendo hacia la cruz, en esa Semana Santa, Jesús maldice la higuera y luego va al templo y lo purifica, echando fuera no solamente a los que vendían, sino también, dice, a los que compraban. Porque tanto el uno como el otro son cómplices. Ellos hicieron que la casa de Jehová sea llamada cueva de ladrones. Jesús ahí estaba hablando de las profecías que el mismo Jeremías y también Isaías habían dicho de lo que Jesús iba a hacer purificando el templo. Esta era la segunda vez que Jesús entraba. Al principio de su ministerio, Jesús entró al purificarlo y los guardias lo habían confrontado. En esta ocasión no, y es más, Jesús estuvo enseñando. Él dice, les enseñaba, les explicaba a los demás. Y Él se puso allí para que nadie pase. Jesús anhelaba que su pueblo obedezca
pero ellos no lo hicieron. Estaban totalmente ciegos. Entre la primera y la segunda vez de la purificación del templo, fue muy grande la persistencia porque aún vendían más y más. ¿Cómo es el trato que usted tiene con el pecado? ¿Es acaso de una insistencia indiferente a los mandatos de la palabra de Dios, insensible? ¿Tengo un trato insuficiente hacia el pecado? ¿Lo trato livianamente? Jesús quiere que usted dé frutos. Dice Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Frutos. Esa es la evidencia de un hijo de Dios. Frutos. Y la única manera de poder tener frutos es teniendo una relación con Él. ¿Cómo comienzo una relación con Dios? La manera en que comienza una relación con Dios es usted arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo que usted necesita la salvación que solamente Dios le puede dar. Si usted se da cuenta que es un pecador, arrepiéntase de ello, pídale perdón a Dios y dígale a Jesucristo que venga a vivir en su vida, que tome el control de su vida. Busque a Dios de una manera total en su vida. Dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo. Pero nunca usted va a poder amar a Dios si primero usted no se arrepiente de sus pecados y le dice a Jesús que le limpie su vida. Él lo va a hacer. Esto es por fe, para que todo aquel que en Él cree. Usted no tiene que hacer nada para tener la salvación. Él ya lo hizo todo. Pero sí usted tiene que tener la actitud correcta de corazón y pensar correctamente si usted está pecando insistentemente, de manera indiferente, de manera insensible y con ineptitud para abandonar el pecado. Si usted se arrepiente de sus pecados y le dice a Jesucristo que venga a su vida, Él lo va a hacer para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que usted está en apariencia con un follaje tremendo como esa higuera que luego fue maldecida por el Señor? ¿Será usted de aquellos que están en el templo, que están allí como cerca de Dios, pero en realidad negociando y están por conveniencia? ¿Será usted como la higuera, una falsa apariencia? ¿Será usted como aquellos que estaban en el templo haciendo sus negocios, una falsa adoración? Hoy Dios puede darle a usted un corazón nuevo para que no tenga una falsa apariencia, sino que dé frutos, para que no tenga una falsa adoración, sino que realmente usted pueda adorar al único Dios vivo y verdadero. Y ese corazón solo lo puede tener si usted desde ahora cree en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. Y si usted es un hijo, una hija de Dios, te invito a que revises tu vida
¿Cómo estás? ¿Acaso pretendés ser un creyente tibio? No hay tal cosa. Si hay tibieza en tu vida, no sos creyente. No hay tibieza. El Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, que vive en vos, que vive en el Hijo de Dios, este Espíritu Santo te reprende de tal manera que te quebranta. Y vivís triste en tus pecados o vivís gozoso en la presencia del Señor. Pero no hay término medio. Que el Señor les bendiga.